Hola, soy Dana Páez y en este video voy a hablar de uno de los libros más importantes para entender cómo funcionan los estados modernos, el antiguo régimen y la revolución de Alexis de Tocqueville. La idea central es muy sencilla pero bastante importante, y es cómo las sociedades pueden vivir grandes cambios, incluso revoluciones, pero las estructuras de poder pueden permanecer casi intactas. Esto fue lo que pasó en Francia y también lo podemos relacionar con muchos aspectos en Colombia. Iniciemos con quién fue Alexis de Tocqueville. Fue un pensador francés del siglo XIX, nacido en 1805. Él era aristócrata, jurista, político y principalmente un observador de cómo funcionaban las sociedades. Fue conocido principalmente por dos obras: La democracia en América y el antiguo régimen y la revolución. Tocqueville vivió en una Francia que todavía trataba de entender qué había sucedido con la Revolución Francesa y Napoleón. Él quería explicar cómo podían convivir ideas de libertad con estructuras profundamente centralizadas. Algo que me parece interesante es que él mezclaba la administración pública, la sociología, la historia y la política. Es por esto que sigue siendo relevante, ya que él no se quedaba con lo superficial, sino que se centraba en cómo funcionaba el Estado, cómo éste se organizaba y cuál era el control que tenía. Entonces, ¿de qué trata el antiguo régimen y la revolución? Este libro intenta responder una pregunta fundamental, y es por qué Francia vive una revolución tan radical, pero al mismo tiempo tantas cosas del antiguo régimen continuaron después. Tocqueville encuentra varias respuestas. Veremos con Francia antes de la revolución. Aunque la sociedad francesa estaba organizada por estamentos, es decir, por la nobleza, el clero y el pueblo, el Estado tenía un enorme poder central. Los intendentes reales, la burocracia y los funcionarios enviados desde París administraban los territorios. Esto significa que las comunidades locales tenían muy poca autonomía. Tocqueville explica que el antiguo régimen tenía una especie de centralismo disfrazado de tradición, es decir, sí había nobleza, pero la verdadera fuerza estaba en el rey y en su aparato administrativo. Otra de las respuestas era que la sociedad estaba fragmentada. Entonces, para Tocqueville, uno de los problemas más graves era que los grupos sociales no se comunicaban entre sí. La nobleza vivía separada del pueblo, el clero tenía su propio mundo y los campesinos estaban aislados. Es decir, no habían vínculos sociales, y cuando una sociedad está fragmentada es más probable que hayan estallidos sociales. Otra de las respuestas que nos da Tocqueville es que la revolución fue intelectual antes que política. La población empezó a comparar lo que vivían con lo que la filosofía ilustrada les prometía. Es decir, que la revolución no apareció de repente, sino que era el resultado de pensamiento crítico acumulado. Uno de los puntos más importantes del libro, el cual es la continuidad del Estado, en el que Tocqueville plantea una tesis muy profunda. Dice que la Revolución Francesa destruyó a la aristocracia, pero no destruyó la centralización del Estado. Incluso en algunos aspectos la centralización se volvió más fuerte. Cambió el lenguaje político, ahora se hablaba de libertad, igualdad y ciudadanía. Tocqueville nos dice que cuando la igualdad se administra desde un Estado centralizado, puede convertirse en uniformidad, no en participación. Podemos ver que compartimos un rasgo fundamental que es llamado como el centralismo por Tocqueville. Pero las bases de administrar, la forma de gobernar y el modelo de organización territorial siguieron casi intactas. Ahora, por último, de la explicación del libro, la igualdad sin libertad local. Por eso él nos explica y nos dice que la Revolución Francesa fue una ruptura y al mismo tiempo una continuidad del Estado. Es decir, se busca que todos sean iguales, pero no se permite que cada territorio decida sobre sí mismo. Esta idea es clave en relación con Colombia, porque comparamos a Francia del siglo XVIII con Colombia hoy en día. Colombia hereda de España un modelo de gobierno basado en
poder central fuerte, decisiones desde la capital, autonomía local, burocracia muy jerarquizada. Colombia también ha tenido reformas, cambios constitucionales y modernizaciones, pero igual las estructuras centrales no han cambiado del todo. Por ejemplo, las políticas públicas se diseñan en Bogotá. Para finalizar, quiero dejar la idea clara. El antiguo régimen y la revolución no es solo una obra, sino que también nos ayuda a repensar el presente. Los municipios dependen del sistema general de participaciones. Las entidades territoriales tienen competencias pero no los recursos suficientes. Y así podemos ver muchos otros ejemplos en donde nos centralizamos principalmente en Bogotá. Aprendiendo de Tocqueville que las sociedades pueden buscar igualdad, pero si en la forma de administrar el poder sigue siendo centralista, pueden cambiar gobiernos y transformar leyes. Vertical y distante de los territorios, la transformación queda incompleta. Por eso en Colombia este libro nos ayuda a pensar la descentralización, el rol de los municipios, la autonomía local y la relación entre Estado y ciudadanía. Gracias por acompañarme en este recorrido, espero les haya quedado claro el video.